Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bienvenido, bienvenido, Robinson. Bien, vamos a darle un minutito a los demás que se integren y damos inicio a este cuarto encuentro que sostendremos el día de hoy. Bien, señores, vamos a iniciar. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada sobre Excel. Dudas, aclaraciones sobre Excel, vamos a ver. Recuerdan que estuvimos 2 semanas trabajando lo que tiene que ver con Excel y dice por aquí Polanco que no le deje entrar. No sé si es el mismo Sonia Gabriel. Voy a compartir el enlace nuevamente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, básicamente, señores, como bien les comentaba, la semana pasada estuvimos viendo el segundo encuentro de Excel, en el cual lo que buscamos fue ahí mostrar la parte de las funciones
y de herramientas un poquito más eh, que nos ayudan a lo que es dar formato y al movimiento de la información, al manejo de la información, como es el concepto de filtros y ordenado de datos, que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, si recapitulamos, en la primera semana vimos lo que era, lo que es el concepto de procesador de texto y estuvimos visualizando lo que fue el módulo de Microsoft Word. Ya en la segunda y tercera semana estuvimos viendo el concepto de hojas de cálculo, vimos otras herramientas de manera superficial, ¿verdad? Por encima, como lo son Google Sheets y OpenOffice, y cómo descargarla, cómo utilizarla, cómo acceder a ellas. Y profundizamos en el manejo de Excel, Microsoft Excel. Para esta cuarta semana vamos a trabajar con el manejo de presentaciones. Lo que busca este módulo es que ustedes puedan tener las herramientas para utilizar un gestor de presentaciones, como lo es Microsoft PowerPoint, que es uno de los más utilizados a nivel mundial y por esa razón se hace énfasis específicamente en ese programa en particular. Entonces, si vamos adentrándonos ya en la unidad, en el módulo, perdón, aquí nos indica el lapso de tiempo en el cual está comprendido esta unidad, entre el 8 y 14. Esta unidad está habilitada desde el pasado domingo, o sea que los que ya han trabajado o han estado en la plataforma seguro que la han visto. Tenemos instrucción, guía ilustrada. Toda esta información la pueden almacenar, guardar. Recuerden que una vez que finalizamos el curso, ya estas actividades no van a estar disponibles. Entonces, es importante que lo que entiendan que puedan utilizar de material de apoyo, lo puedan guardar. Y ya acá lo que vamos viendo son las actividades, uno, dos, y un foro de dudas en la primera unidad de este módulo. ¿Bien? Entonces, si vamos viendo por acá, en cuanto a las instrucciones, nos dice, nos da la bienvenida y nos indica, el trabajo de realizar presentaciones consiste en organizar y mostrar información que sirva de apoyo al expositor de un tema. Y esta palabra de acá, apoyo al expositor de un tema, es de vital importancia comprender el significado de esta a la hora de nosotros crear una presentación. Bien, y de nosotros desarrollar esa presentación, no simplemente crearla, sino también desarrollarla. Porque si estamos frente a nuestro público y tenemos la necesidad de desarrollar la presentación, la idea es que la presentación no sea de apoyo, sea nuestro apoyo, ¿bien? No nosotros apoyarnos en la presentación, ¿bien? Entonces, eh, uno de los grandes errores que cometen las personas que utilizan este tipo de herramientas es que tratan de introducir la mayor cantidad de información en la presentación y esa gran cantidad de información lo que termina es quitándole el protagonismo al expositor. Bien, cuando pasa eso, cuando eso sucede, entonces ya el espectador no se fija en usted como presentador, bien, sino que se fija directamente en la pantalla. Y ahí inmediatamente perdemos el protagonismo. La idea es que la atención esté centrada en nosotros siempre, bien, como presentador. Entonces, ¿qué hacemos para lograr que la herramienta sea de apoyo al expositor? Pues precisamente no copar de información todas las diapositivas, toda la presentación, sino colocar esos tips que me van a servir a mí de enganche para el siguiente tema y yo tener un dominio pleno del tema y desarrollar el tema. Bien, entonces eso es vital para lograr la atención del espectador. Bien. Para la creación de una presentación debes utilizar un gestor de presentaciones, entre los cuales podemos mencionar Microsoft PowerPoint, que es el que vamos a utilizar, OpenOffice Impress, que es la versión de OpenOffice de PowerPoint, y Prezi, que es una herramienta en línea que te permite hacer transiciones y animaciones en contenidos orientados a la web. O sea que tienes, la ventaja que tiene esto es que lo puedes ejecutar de cualquier lugar del mundo y la desventaja es que si no tienes internet, entonces no puedes ejecutarlo. En nuestro caso vamos a utilizar Microsoft PowerPoint, vamos a trabajar con las presentaciones de igual forma como hemos trabajado en lo anterior utilizando manuales, prácticas, ejercicios y foros.
Acá van a encontrar una guía completa, básicamente, de lo que es PowerPoint. Al igual que en versiones anteriores o los módulos anteriores, el hecho de que la guía esté orientada a una versión previa a la actual no necesariamente indica que esté desfasada, pues pocos cambios han surgido de manera básica hasta el momento. Entonces, básicamente cuando accedemos a PowerPoint, PowerPoint está representado por este icono rojo, el cual contiene una P. Y cuando accedemos a él, vamos a ir viendo cómo manejamos las presentaciones, las diapositivas y demás. Entonces, aquí va a encontrar en la guía diferentes elementos, como lo es el entorno gráfico de Microsoft PowerPoint. Bien, el entorno gráfico, las diferentes secciones. Si se fijan, hay muchos elementos que vienen heredados de los programas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la sección de portapapeles es igual tanto para Word, para Excel y PowerPoint. La sección de fuentes es muy similar y esta sección de acá también es muy similar. Entonces, en formato acá. Entonces, hay algunos elementos también que siguen vigentes, como aquí la parte de estatus, de acercar y alejar el contenido, las barras de desplazamiento también siguen siendo las mismas. Pero claro, hay elementos que son propios del programa, ¿verdad? Porque en algo tienen que diferenciarse, que precisamente también están acá y no están en programas anteriores, como por ejemplo el tema de las transiciones, de las animaciones y demás que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Este pequeño audiovisual que está acá, me gusta siempre, bueno, no, este que está acá es una guía, un audiovisual pregrabado que le muestra una guía sobre cómo crear las presentaciones en PowerPoint. Bien, este yo lo coloco acá a modo de apoyo, ¿verdad? Como un recurso de apoyo que ustedes pueden utilizar. En esta presentación nosotros mostramos varios tips sobre cómo ustedes crear la presentación, sobre cómo agregar animaciones y demás. También en nuestro encuentro de hoy vamos a estar viendo eh, algunos tips orientados a esto. Entonces, nada, vamos a sacarle el mejor de los provechos a este punto. Este sí es el audiovisual y está ubicado acá. Tips para una mejor presentación. Lo que buscamos con este es que ustedes conozcan cuáles son esos tips de vital importancia a tomar en consideración cuando nos veamos en la necesidad de crear presentaciones que causen cierto impacto y que tengan una consonancia en las diferentes diapositivas u hojas de la misma presentación. Bien, este audiovisual tiene como una duración como de 2 minutos. Me gusta presentarlo en pantalla grande para aprovechar la atención de ustedes. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir con audio, cuestión de que ustedes puedan escuchar el audio desde su lugar. Voy a apagar la cámara y voy a darle play para que se centren en el audiovisual. Es una experiencia más atractiva. Tips para presentaciones. Hola, en este video te daremos 7 recomendaciones para hacer de tus presentaciones una experiencia más atractiva. Primero, usa la regla 10-20-30, la cual sugiere que las presentaciones no deben tener más de 10 diapositivas, durar más de 20 minutos y tener más de 30 puntos de tamaño en el texto. Segundo, no uses más de 4 imágenes o ideas por diapositiva, ya que podrías llegar a sobrecargar tu presentación. Tercero, haz que todo en la presentación esté conectado y tenga orden, puesto que no puedes presentar datos sin contexto. Piensa en tu presentación como una gran historia que vas a contar a otros. Cuarto, usa colores y contrastes llamativos a partir de los temas que expones. Esto dejará a tus espectadores sorprendidos y con ganas de ver más. Quinto, evita escribir más de 6 líneas de texto en una diapositiva. Si al final es necesario, procura enumerarlas en una lista.
Sexto, convierte tu presentación al formato PDF. Todo esto con el fin de evitar problemas al momento de exponerla. Y séptimo, no está de más que tengas una copia de tu presentación en plataformas como Dropbox o Google Drive. También puedes guardar una copia en una USB o en tu celular inteligente. Esperamos que estos consejos puedan ayudarte a hacer una mejor exposición de tus presentaciones básicas. No olvides suscribirte. Bien, señores. Si pudieron observar algunos elementos de vital importancia a la hora de nosotros crear las presentaciones. Bien. Uno de estos es el tamaño del texto. Debemos definir a la hora de nosotros ir a crear una presentación o iniciar la creación de la presentación, definir qué tamaño van a tener los títulos, qué tamaño van a tener los subtítulos y qué tamaño van a tener eh, las líneas explicativas. Bien. Entonces, eso es importante y que se cumpla en cada diapositiva. Cuando hablamos de una diapositiva, estamos hablando de una hoja dentro de la presentación. Otro punto no menos importante es la calidad de la imagen y las imágenes que queremos insertar en nuestra presentación. Ese tipo de elementos, hay varias formas de buscarlo. Como este es un curso bien básico, yo les sugeriría acá utilizar Google directamente. Una forma de yo utilizar Google es, por ejemplo, si yo quiero hacer mi presentación sobre tecnología, yo puedo buscar ese término directamente en Google y por lo regular Google me trae diferentes portales con informaciones sobre ese tópico que yo he colocado. Si vemos aquí a la derecha, tenemos algunos elementos que podemos utilizar. Si yo quiero que me muestre imágenes, solamente me van a aparecer imágenes sobre ese tópico que yo he indicado acá. Si digo noticias, igual. Si digo audiovisuales, igual. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, esta es una forma rápida, sencilla y fácil de nosotros poder, en este caso, descargar recursos visuales que podemos utilizar en nuestras presentaciones. Eh, Algunos elementos a tomar en consideración cuando vamos a descargar las imágenes. Dentro de esto está el formato, el cual es recomendable que sea alguno de estos que les voy a indicar ahora y les voy a mostrar cómo identificar el formato. Los formatos sugeridos son los BMP, PNG, GIF, TIFF, JPG, JPG. Por el momento estos. Si alguno se me escapa, bueno, luego lo vemos. Entonces, estos son los recomendados, ¿bien? Entonces, esos son los formatos. ¿Qué es un formato? Es el tipo de archivo que tiene ciertas características. Cuando yo hago un clic sobre la imagen que me agrada, yo voy a notar que cuando me posiciono encima de ella, en la parte inferior derecha, tengo unos números que nos aparecen. Esos números representan la resolución de la imagen. La resolución va directamente relacionada con la calidad de la imagen cuando yo tengo la necesidad de redimensionar esa imagen. O sea, cuando tengo la necesidad de cambiarle el tamaño a la imagen, ya sea para incrementarlo o reducirlo, esto es vital para que la imagen no se distorsione. El valor sugerido acá es 800 en el lado izquierdo y 600 en el lado derecho. Es el mínimo sugerido, 800 por 600. Bien. Entonces, una vez yo tengo una imagen, por ejemplo, esta está 1000 con 600, o sea, puedo utilizar, hago clic derecho, guardar imagen como, y una forma de yo identificar acá el formato es en aquí, en el tipo de archivo. Bien, si se fijan aquí me dice PNG, que fue uno de los formatos que ya hemos identificado. Le decimos guardar, en donde queremos guardar esa imagen, y cada imagen que nosotros vamos identificando, que cumpla con lo que yo ando buscando, que cumpla con el formato JPG, bien. Entonces yo la puedo ir guardando y esas imágenes son las que luego yo voy a utilizar para insertar en mi presentación. Bien. Si se fijan, esta WebP no es recomendada. Tiene una protección que no me permite insertarlo. Bien.
Eso por tema de derecho de autor. Vamos a ver este. JPG lo podemos insertar. Vamos a, a guardar varias imágenes. Esta no cumple, mire la resolución acá. Vamos a ver esta. Esta más o menos. Esta sí, vamos a ver si tiene el formato. Entonces, esos son los elementos, bien, a tomar en consideración. La resolución y el formato cuando la voy a guardar. La resolución y el formato cuando lo voy a guardar. Web. No, esa no me ayuda. También hay otra plataforma que podemos utilizar para este es web también. Hay otra plataforma que se llama PNG-EC. PNG-EC. Esta plataforma nos permite descargar imágenes que no, que podemos integrar con otras. Bien, o sea, si yo tengo un fondo y yo descargo una imagen desde acá, la propiedad que tiene el archivo PNG, correcto, es que no tiene marco. Bien, entonces, esa imagen, si yo coloco aquí algo sobre tecnología, ¿verdad? Ya tengo aquí algo, y descargo alguno de esos elementos, entonces, estas imágenes PNG no tienen marco. Entonces, yo puedo descargarla, guardar como PNG, y cuando yo la inserto en un fondo que ya yo tenga, esta imagen se adapta perfectamente a ese fondo y no se ve como un borde cuadrado, blanco, con la imagen encima del fondo, ¿ven? No se ve como tan rústico. Entonces, esa es la idea de este tipo de imágenes PNG que nos dan cierta movilidad para poder integrar elementos dentro de otros que no necesariamente tienen que relacionarse. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Interesante está este. Entonces, PNG puede que les pida alguna suscripción como correo electrónico. En ninguno de los casos solicita ni pago ni nada de eso. Bien, o sea, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, otro tema interesante a tomar en consideración es la secuencia de los colores. Yo debo sopesar un ambiente de colores y por eso a la hora de yo incluso descargar los elementos gráficos como imágenes, ya yo debo tener definido qué paleta de colores yo voy a utilizar en mi presentación. Entonces, en base a esa paleta de colores, yo puedo buscar imágenes que se asemejen a esa paleta de colores. Si yo busco en Google acá, por ejemplo, paleta de colores, una muy conocida, muy famosa, Adobe, de Adobe Reader, de Photoshop. Aquí, cuando yo le digo imágenes, aquí yo tengo un sinnúmero de paletas de colores que puedo utilizar. Las paletas son eh, una serie de colores que pueden hacer contrastes. Bien, o sea, por ejemplo, yo puedo tener este color oscuro como parte del cuerpo de la presentación y tener como una especie de header o de encabezado que tenga o un color como este o un color como este, para que haga contraste. Bien, entonces yo podría utilizar este código y capturar estos colores. También si se fijan debajo, tiene unos códigos que son únicos, esos colores, y yo ejecuto ese código. No es lo mismo un rojo Coca-Cola, por ejemplo, que un rojo chino. Bien, en algo se diferencia. Entonces, hay empresas que ya el logo de la empresa tiene un color codificado que a la hora de imprimir todo su material de mercadeo, utilizan ese mismo código para que sea el mismo color. Bien, entonces, esto también, claro, a nivel profesional hablando, ¿verdad? Pero quizás para nosotros crear una presentación simple y básicamente, quizás no necesitamos como tanta exigencia, pero les comento esto para que sepan que hasta ese punto podemos llegar. Entonces, luego de lo que es los tips, aquí tenemos un foro en el cual ustedes deben participar, indicar si usted considera que este software de PowerPoint se puede utilizar por publicista o si considera
y cuáles cosas usted entiende que debe considerar una persona para crear una presentación para una exposición. Básicamente aquí va de la mano con el audiovisual que acabamos de ver. Esa respuesta la tienen ahí. Por acá Martín ya hizo su aporte. Los demás añadan un nuevo tópico y coloquen acá las informaciones de aporte y envíen al foro. Entonces, ya si nos vamos adentrando en las actividades prácticas, tenemos dos en esta primera unidad. Bien, dos. La actividad uno, que es una actividad en la cual se les pide realizar algunas actividades, algunas evaluaciones. Por ejemplo, nos indica que partiendo del contenido de la unidad uno debe realizar lo siguiente, teniendo en cuenta todas las características de una presentación, como su función, los elementos que la componen, las características para mejora de la misma, las consideraciones a tomar en cuenta, los principios para el diseño de la misma, el significado de cada uno de los colores, bien, lo que les comentaba. En un ambiente de un grupo específico que usted seleccione de los siguientes, vamos a decir, por ejemplo, si yo selecciono el grupo médico o selecciono un grupo de ingenieros o selecciono profesores, selecciono técnicos, mecánicos, estudiantes, y tomando en cuenta todo lo relacionado, describa en un documento de Word, utilizando con criterio lo especificado, todo lo que tomaría en cuenta para realizar una presentación según el grupo. O sea, usted va a elegir uno de estos grupos y en base a eso va a definir qué, qué puntos usted va a tomar en consideración para crear una presentación específicamente de ese grupo. Debe justificar el por qué utilizaría cada criterio para detallar un poquito más el contexto. Por ejemplo, en una presentación para el grupo, yo utilizaría el color azul, ya que el mismo trae consigo un ambiente de paz. Utilizaría letras de color rojo, perdón, letras de color negro para que se visualizaran mejor. Sería todo muy simple y sencillo de comprender y utilizaría pocas diapositivas. Esto es un ejemplo de la participación que se espera así. Eh, Debe crear un documento de Word de por lo menos una página y subirlo en el documento. Este tiene un valor de 20 puntos. O sea que pueden utilizar este mismo documento en la siguiente hoja, colocar la información y cargarlo acá donde nos dice coloque aquí la actividad uno del módulo 3. Ya luego para la actividad 2, aquí se les pide ya ir trabajando con algunos elementos de PowerPoint. Por ejemplo, se les pide desarrollar una presentación de PowerPoint y tiene que tener los siguientes criterios. Debe tener 5 diapositivas. Va a elegir uno de los títulos que tenemos aquí debajo. Cuidado del medio ambiente, carrera universitaria, precaución en el uso del celular, cómo solicitar empleo. Y en base al título va a hacer la investigación del texto que va a colocar en la presentación. Va a hacer la descarga de las imágenes que usted quiere integrar en su presentación. Va a considerar los tamaños del texto, el tipo de letra eh, y los colores que quiere combinar, como vimos ya con la paleta de colores. Y va a guardar el documento de PowerPoint y luego a cargarlo. Para yo abrir PowerPoint, vamos por acá y accedemos a la perro. Cuando abrimos el sistema, aquí nos aparecen los archivos que hemos utilizado recientemente. Acá nos aparecen temas o plantillas que podemos personalizar. Todas estas son plantillas que yo puedo reusar con facilidad simplemente cambiando el texto, bien, y las imágenes. Pero en nuestro caso queremos como, para aprender precisamente, ver algo un poquito más profundo y manual, en este caso para ejecutar el uso de las funciones. Entonces, por ejemplo, acá si yo quisiera agregar un elemento como ese que bien visualizamos, lo primero que yo voy a hacer es buscar la paleta de colores y voy a hacer una captura de ella. Voy a hacer una captura y voy a copiar esa imagen y me la voy a llevar a mi PowerPoint. Bien.
Esto me va a permitir a mí yo poder capturar los colores. Porque si se fijan aquí, estos colores que tengo acá tienen unos códigos debajo que son un poco extensos. Entonces yo simplemente aquí copio mi imagen, me la llevo a PowerPoint, aunque sea momentáneamente, y luego al finalizar yo puedo eliminar esa imagen. Incluso la puedo poner fuera del área de trabajo, cuestión de que cuando yo muestre esto en pantalla grande no se visualice. ¿Y qué logro con esto? Lo siguiente, miren qué interesante. Si aquí yo quisiera ponerle un fondo a esta diapositiva, hago un clic derecho, voy al formato de fondo y aquí yo tengo diferentes formas de cómo yo eh, colocar el fondo. Por ejemplo, si un relleno sólido, lo selecciono desde acá. Estos son colores sólidos. Si quiero, por ejemplo, un relleno degradado, aquí yo puedo decidir qué color quiero de este lado, qué color quiero de este lado y cómo yo quiero que se degrade. Miren cómo se ve el degradado. Bien, eso es lo que se busca. Puedo agregar o quitar puntos de degradado. A mayor cantidad de puntos, menos se nota el degradado. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. También tenemos relleno con imagen o relleno con trama. En nuestro caso, por ejemplo, si seleccionamos un relleno sólido, yo puedo aquí indicarle qué color yo quisiera y puedo utilizar más colores y aquí me abre una paleta un poco más extensa. O si quisiera, por ejemplo, utilizar el cuentagotas es una herramienta que nos permite a nosotros, miren qué interesante, nos permite a nosotros capturar un color sobre esta paleta y él lo vierte acá. ¿Lo ven? Entonces, ya ese color que tenías acá, lo capturo y ya queda aquí. Una vez que yo lo capturo, ya cuando yo vuelvo acá, ese color va a estar aquí como uso reciente. ¿Lo ven? O sea que si lo tengo que reutilizar más adelante, no es obligatorio volverlo a capturar. Entonces, eso es una opción interesante. Vamos bien. ¿Dudas, aclaraciones? Déjenme saber, señores, que yo voy rápido. Bueno, por mi parte hasta ahora vamos bien. Vamos bien. Solamente tenía una pequeña confusión en el primer punto que era de hacerlo de Word, Ujú. porque pensaba que era directamente que se iba a hacer en PowerPoint. Pero ya usted lo aclaró y ya más o menos tengo una idea. Excelente. Sí, la idea es como adentrarnos primero de manera como teórica, ¿no? Y ver esos conceptos básicos. Y ya entonces sí, a partir de la segunda entramos en materia y ya no salimos más hasta terminar el curso. Bien, Ok. gracias. Aquí hay algunos elementos bien interesantes en el menú insertar, bien, a través del cual podemos insertar tablas, imágenes, ya esto lo habíamos visto anteriormente desde Word, bien. Todos estos elementos se pueden insertar, pero aquí hay unos elementos bien interesantes que siempre se utilizan mucho en PowerPoint, que son las formas. Las formas nos permiten a nosotros crear ambientes diferentes dentro de nuestra presentación. Bien, yo puedo ser creativo y crear como una especie de título acá con una forma, y esto hacerlo como que se visualice como si fuera una ilusión óptica, de una manera como más ovalada y así sucesivamente. O sea, si yo vengo acá y utilizo, por ejemplo, no quería que fuera como tan cuadrado. Vamos a ver si con este lo logramos. Algo así. Miren qué interesante. Yo voy a colocar esto acá. Voy a llevar esto hasta acá. Bien. Y voy a bajar esto un poquito. Esto. Entonces, si se fijan, esta forma que yo he agregado acá tiene una parte fuera de la presentación. Y esta forma que yo acabo de insertar me habilita aquí un menú flotante que me permite cambiar las propiedades de la forma. Si yo doy un clic fuera, miren cómo el menú desaparece. Bien. Entonces, por ejemplo, si aquí yo hago algunos ajustes, ¿como cuáles? Por ejemplo, como el contorno. Cada forma tiene lo que se llama un contorno, que es un borde alrededor de la forma. Y ese borde tiene un color. Aquí yo puedo eliminar ese borde, decirle sin contorno, y se ve como un poquito más suave la transición entre la forma y el fondo que tengo acá. Entonces, otro punto interesante acá es que, por ejemplo, si yo quiero colocarle el relleno a esa forma, puedo utilizar nuevamente el cuentagotas
y utilizar un color como este, por ejemplo, o como este, si fuese el caso. Vamos a utilizar el otro para ver. Bien. Si yo quisiera aquí ver mi presentación en tamaño en grande, yo puedo ver, bueno, aquí no se me muestra, pero vamos a tratar de que tengo dos pantallas. Ahora sí. Bien, entonces aquí se muestra como una ilusión óptica de que solamente se ve esta parte. Y aquí yo pudiera, por ejemplo, tener un título en el cual se serviría como de encabezado. Bien, si yo lo coloco esto un poquito más hacia abajo, vamos a subir esto un poquito más. Esto, no sé si logran ver como unas líneas entrecortadas, que según yo me voy desplazando, el PowerPoint automáticamente la va ajustando. Esas líneas entrecortadas son reglas. La encontramos acá en la sección de vista y aquí tenemos las reglas. Bien, también yo puedo tener lo que son líneas de cuadrículas o guías que yo puedo utilizar para determinar elementos que estén a una distancia específica de otro. Si yo tengo, por ejemplo, varios elementos, por ejemplo, frutas, manzana, mango, pera, dentro de una diapositiva, yo puedo aquí con las guías orientarlas para que queden a una misma distancia una de otra. Ok. Disculpe, profesor. Ajá. No, no se está viendo. Se está viendo la... Ah, ok, va a ser con la cuestión. Voy a quitar la otra pantalla, Ok. porque es que cuando lo pongo en pantalla completa, él hace como un... Ok, vamos a ver ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. Entonces, hacía referencia acá a lo que es, por ejemplo, en el menú vista, tenemos aquí las reglas, bien, que son estas que están aquí, en el lado izquierdo y en el lado derecho, perdón, en la parte superior. Esas reglas representan el área de trabajo, que es la que se va a presentar cuando yo hago aquí mostrar como presentación. Pero cuando yo muevo un objeto, ustedes visualizan como una línea entrecortadas, ¿bien? PowerPoint trata como siempre de centrar los objetos en base a los objetos próximos que tenga, ¿bien? Entonces por eso ustedes ven que esa línea, según yo me voy desplazando, él va como buscando con cuál otro objeto puede estar centralizado el objeto que yo estoy desplazando. Entonces, vamos a volver acá y vamos a cambiarle el color a esto para ver si este no se ve muy chillante. Más o menos. Bien. Entonces, ya aquí yo podría complementar con un título, por ejemplo, acá podemos utilizar insertar y podemos insertar un cuadro de texto o podemos utilizar uno de estos cuadros de texto que ya tenemos acá y ponerle acá, por ejemplo, tecnología y poner esto, por ejemplo, con un fondo relleno de la forma blanco, por ejemplo. No, este es el relleno, yo quiero el texto. A ver, el texto, acá, blanco. Bien, yo quiero que el fondo quede tal cual. Otro punto interesante a tomar en consideración es que PowerPoint trabaja en lo que se llaman capas. Cada objeto que yo inserto en una diapositiva está superpuesto encima de otro y a eso se llama capa. Si yo coloco mis manos acá, ya ustedes no pueden ver mis ojos. Bien. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el formato de capas, en este caso. Algo obstruye que ustedes puedan visualizar. Entonces, en este elemento, si se fijan, cuando yo trato de insertar el texto encima de la forma, vemos que el texto se va detrás de la forma. ¿Por qué? Porque el texto fue insertado primero, luego se insertó la forma y entonces se visualiza encima la forma del texto. Entonces, yo puedo traer aquí con clic derecho, jugar con las capas, traerlas al frente o enviarlas al fondo, dependiendo de mi necesidad. Bien, entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo traer, si yo le digo traer delante, él lo va a ir trayendo capa por capa. Mientras si yo le digo traer al frente, él lo va a traer de un solo golpe a la parte frontal, sin importar cuántos objetos tenga delante. Bien.
Entonces ya aquí si yo vuelvo y hago mi vista previa, ya aquí ya yo tengo como una especie de presentación o de título que estoy utilizando en este caso. Bien, entonces así yo puedo manejar N cantidad de diapositivas. Puedo incluso esta hacer un duplicado de diapositiva o puedo duplicar esta o puedo crear una nueva diapositiva en blanco. Bien, y jugar con los elementos que ya trae. Puedo ir jugando con todo esto. Si acá, por ejemplo, yo quisiera hacer un cambio y, bueno, en este caso quiero que la forma se vea diferente porque ya yo quería, por ejemplo, que en principio se viera eh, horizontal porque era el título, pero ya el cuerpo de la presentación yo quiero que se vea diferente. Entonces ya aquí yo puedo hacer como un ajuste. Y esta parte de la forma realmente ayuda bastante a yo tener conceptos diferentes y no tener únicamente algo orientado a una plantilla que ya yo previamente descargué. Esto realmente es disruptivo y aunque nos toma un poco más de tiempo, si es una presentación que usted va a utilizar a largo plazo, le da un poco más de autenticidad a usted, que usted es auténtico y que tiene su propia presentación, que se tomó su tiempo para desarrollarla, que hay un trabajo profesional detrás y todo ello. Bien. Entonces, eso en ese punto. Entonces, aquí podríamos entonces tener este elemento y luego tenemos este elemento con cambios y ya a partir de acá podemos tener n diapositivas con esa misma estructura y lo que va a cambiar básicamente de este lado va a ser el título. Bien, y así sucesivamente. Entonces, ya para lo que es la inserción de las imágenes, podemos insertarla por acá. Hay diferentes formas de insertar las imágenes. Yo puedo insertarla desde este dispositivo, imágenes de archivo que trae el sistema, o incluso utilizar sistemas en línea si tengo ya acceso a Internet. Vamos a usar el dispositivo porque, ¿verdad? Descargamos algunas imágenes para usarlas y la idea precisamente es esa. Vamos a esperar que carguen. Vamos a hacer dos ejemplos. ¿Sí? Vamos a utilizar dos ejemplos. Acá vamos eh, pasa es que esto está exactamente. Insertarlo acá. Bien, entonces aquí yo tengo diferentes imágenes. Vamos a ver si nos permite insertar varias. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo voy a mover algunas. Vamos a hacer un clic fuera y vamos a ir moviéndola una a una. Para yo acercarme o alejarme, aquí utilizo el zoom. Esto es de gran ayuda. Bien, entonces acá tenemos, wow, no se me almacenó en el formato en específico acá. No sé si es porque no lo guardé en ese formato, pero bueno, vamos a volver acá a ver si conseguimos una imagen PNG como esta. Vamos a elegir esta, a ver si nos ayuda. Esta, quiero descargarla, PNG, descargar PNG. A ver, porque ya he descargado varias. Él tiene un límite de descarga por día, si es la versión gratuita. Le digo acá que soy un humano, me pide que le indique esta secuencia. R, B, 6 e I. Esto porque a veces utilizan robots
obtener muchas imágenes, entonces es un mecanismo de protección. Vamos a tratar de importar esa imagen que recién descargamos, la cual debe estar en descargas. Es esta, mira, el formato es diferente. Vamos a descargarlo. Perfecto, ahora sí. Básicamente esos pasos de guardarlo en el archivo PNG parece que los salté. Miren la diferencia acá. Esta imagen que yo descargué en PNG, a diferencia de esta que la descargué como imágenes, aún siendo de PNG, no tienen este cuadro blanco, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo utilizo alguna de estas imágenes y la coloco acá, por ejemplo, yo puedo con facilidad, miren qué interesante, integrar esta imagen dentro de eso. O sea, yo puedo venir acá, achicarla un poquito, vamos a ampliarla para trabajar específicamente con estos elementos. Y miren cómo yo puedo superponer mi imagen y hacer la parte de esa imagen que tengo acá sin que ni siquiera se note, ¿bien? Y puedo jugar con esto. La integro por acá, no tengo un borde que delate que esa imagen no tiene que ver con ese. Claro está, los elementos no son los mismos, ¿verdad? Pero no sé si me doy a entender con lo que quiero indicarles. No es lo mismo, por ejemplo, yo tomar esta imagen que ya tiene un borde blanco y tratarla de insertar acá. Miren aquí el tema también de las capas, ¿bien? Eso aplica para todo, tanto imágenes como texto. Lo traigo al frente y si trato de colocar esta imagen acá, miren la diferencia en la imagen que tiene el cuadro blanco, bien, que se nota a leguas que no forma parte de ese entorno, que es algo puesto ahí, ¿verdad? A esta que es PNG, que no tiene ningún fondo y que puede integrarse con facilidad, pasar desapercibido. Bien. Entonces, esa es la gran ventaja de ese formato PNG. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Vamos bien. Entonces, vamos a agregar algunos elementos en las otras diapositivas, como este, por ejemplo. Vamos a agregarlo por acá y vamos a ajustarlo un poquito porque ya lo que quiero que veamos luego de aquí es el tema de formato, de animaciones y demás. Esta imagen que tengo acá la voy a utilizar como un segundo objeto. Adicional al título, tener acá un segundo objeto, cual vamos a insertar acá en la parte inferior derecha, acá como una especie como de comodín. Ok, entonces hasta aquí vamos bien. Así yo puedo ir creando mi presentación e incluso insertar varios subtítulos. Bien, puedo venir acá y decirle un cuadro de texto, el cual quiero insertar acá. El mismo quiero que tenga una viñeta que sea numerada y que diga, por ejemplo, tema uno, tema 2, tema 3 y tema 4. Esto yo puedo darle el formato que yo quiera a esta forma, ponerlo de un tamaño X, ponerlo de un color y jugar con él. Al final, estos pueden ser unos subtítulos que yo me dan como la línea de enganche y en base a esa línea de enganche yo voy desarrollando mi tema. Voy a tomar esta imagen para prueba acá de este lado. Bien, entonces ya por ejemplo, si me coloco aquí en la diapositiva principal, vengo acá donde dice presentaciones y ya aquí yo puedo ver mi primera diapositiva, mi segunda diapositiva, mi tercera diapositiva, mi cuarta diapositiva. Pero si se fijan, todos los elementos aparecen de inmediato. Bien, el título aparece junto a la imagen,
Aquí también todas las imágenes y aquí tanto el tema como las imágenes. Bien. Yo puedo manejar acá lo que se llama el concepto de animación. Aquí si se fijan, las animaciones aparecen en gris porque para yo aplicar animación, debo aplicarla a un objeto que esté activo. O sea, si yo estoy aquí en la pantalla principal, yo quiero que este objeto de la forma entre de una forma. Por ejemplo, aquí si se fijan, cuando selecciono el objeto, se habilitan las animaciones. Yo tengo tres tipos de animaciones. Animaciones de entrada, que es cómo el objeto va a entrar. Animaciones de énfasis, que es una vez el objeto entra, resaltar el objeto de alguna forma. Y animaciones de salida, que es cómo yo quiero que ese objeto salga. Hay algunas personas que colocan animaciones de entrada, de énfasis y de salida. Bien, y cada animación para poder pasar a la siguiente requiere de un clic o de una tecla que se presione. Imaginemos por un momento que tenemos 5 objetos en una diapositiva y a los 5 objetos le ponemos las tres animaciones. Estamos hablando que para yo cambiar de una diapositiva a otra con todas esas animaciones, yo voy a tener que dar entre 15 y 17 clics, lo cual es mucho. Bien, entonces, debemos ser como bien cautos a la hora de nosotros utilizar las animaciones y utilizarlas específicamente en lo que se necesita. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo coloco la forma y selecciono, por ejemplo, desplazar, yo voy a ver que, por ejemplo, en este caso, se desplazó, pero de abajo hacia arriba la forma. Ven cómo viene desde acá abajo y pasa por la diapositiva completa. No es lo mismo yo dar un clic y miren cómo eso pasa por encima de todo. Bien, pasa por encima en este momento porque no le hemos asignado las siguientes. Pero de todas formas, yo lo que no quiero es que la forma pase por la diapositiva completa. Entonces, ¿qué hacemos? Miren qué interesante. Esa forma, esa animación que yo elegí, yo puedo determinar aquí a la derecha con las opciones de los efectos en qué dirección yo quiero que se haga el desplazamiento. Bien, si en este caso se lo hacemos desde abajo, pues obvio que va a pasar por la hoja completa. Pero si lo hacemos desde arriba, por ejemplo, se va a visualizar como algo diferente, como algo automático. Bien, ¿lo ven? Tiene como cierto como porte de que no es algo que vuela, hija, ¿verdad? Sino que, wow, como si fuese una puerta de la marquesina, la que abrimos manualmente y la que abrimos desde el vehículo con nuestro control. Esta es con el control. Entonces, aquí se muestra, ¿verdad? Como un poco más eléctrico. Y para cada uno de esos objetos, elementos en la diapositiva, podemos nosotros agregar animaciones. Si se fija aquí ya se insertó un valor que es el 1 y según yo voy insertando animaciones a los elementos, van a ir a esos mismos elementos colocándosele valores numéricos que indican la secuencia de ejecución de la animación. Bien. Entonces, es la secuencia de la ejecución de la animación. Incluso, si seguimos viendo hacia la derecha, aquí tenemos lo que es un panel de animación, en el cual se muestran las diferentes animaciones. Y si yo le digo reproducir, desde, por ejemplo, desde acá, desde el primero, voy a ver cómo se van ejecutando las diferentes animaciones. Es una forma de yo hacerlo rápido, sin tener que hacerlo manualmente, como si estuviera presentando. Bien. Entonces, ya aquí, si hay algo que no me gusta o no me agrada, yo puedo jugar con aquí en el panel que yo quiero que se visualice, ¿no? Por lo regular, para yo visualizar la siguiente animación, debo hacer clic con el mouse o con una de las teclas, presionar Enter. Pero esto también se podría automatizar. Ya en el módulo avanzado vemos esto sobre el concepto de automatizar las animaciones y las diapositivas y las transiciones. Entonces, esto de las animaciones lo podemos incluir en cada una de nuestras diapositivas dentro de la presentación. Por ejemplo, si acá yo quisiera que este igual se desplazara, pero que en vez de que se desplace desde abajo, lo haga desde la izquierda, entonces se va a ver de esta forma. Luego que venga el título, se va a desplazar, pero desde arriba. Bien. Luego que venga estos temas que tengo acá que quiero que se vayan
viendo como un barrido, vamos a ver, de esta forma, si el barrido es desde arriba, vamos a ver cómo se muestra y se muestra. Si lo quiero hacer como un objeto o como párrafo, miren cómo ahí él lo va viendo diferente. O sea, hay diferentes formas de cómo yo, dependiendo de la animación que yo elija, aquí me van a aparecer diferentes formas de yo, de que la información se muestre. Bien, entonces, vamos jugando con esto y esto entra, señores, por los dedos. Bien, esto entra con la práctica. Entonces, la práctica entra por los dedos, por el mouse, haciendo clics y jugando con esto. Ya aquí viendo las animaciones, podemos aquí mostrar cómo vamos a ir viendo cada uno de los elementos. Clic 2, clic 3, clic 4, y según yo voy mostrando el tema, voy desarrollando la idea. Bien, tema 1, este es el tema, este es el tema. Tema 2, este es el tema, este es el tema. Y así sucesivamente. Hay personas que muestran todo el contenido y ya cuando vienen a estar en el contenido 4, ya hay algún malintencionado, diría yo, de los espectadores, que buscó temas sobre esto a profundidad en Internet, lo leyó aquí en su teléfono, bien breve, bien rápido, y viene y dice, profesor, ¿cuál es el cálculo cuántico para nosotros llegar a la luna? Entonces, ahí entonces la cuestión, eh, si no dominamos el tema a profundidad, puede convertirse en eso en un problema a la hora de nosotros presentar. Bien, entonces, esto ayuda bastante a nosotros tener dominio de la presentación. Eso es lo importante. Bien, entonces, otro tema interesante acá es el tema de, si se fijan, hemos visto animaciones entre objetos. Pero, por ejemplo, aquí se termina ese objeto y cuando yo voy a la siguiente diapositiva, no hay un crossover entre diapositiva y diapositiva. A ese crossover se le llama transición. Bien. Las transiciones son unas animaciones para pasar de una diapositiva a otra. Aquí tenemos un sinnúmero de transiciones que pueden utilizar. Les invito a probarlas. Pueden utilizar una por diapositiva y pueden jugar con esto si la quieren como panal. Yo puedo ir agregando transiciones entre una y otra. Bien, entonces ya si yo acá visualizo mi diapositiva, voy viendo cómo se va mostrando. Aquí se muestran los objetos. Aquí debe venir una transición. Ahí viene una transición. Y ya aquí continúo con los siguientes objetos. Veo otra transición. Veo mis siguientes objetos. Y aquí yo voy dando clics para que se vaya mostrando todo el contenido. Bien. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Ya con esto, deben ustedes poder lograr desarrollar su presentación, tomando en consideración todos los elementos que hemos visto. Aquí también van a encontrar otros menús, como por ejemplo el de diseño, que trae algunas plantillas personalizadas. No les recomiendo utilizarlo en un ambiente profesional porque ya están como muy comunes, muy utilizadas. Pero si es algo para salir del paso, ya vienen con temas, con tipos de letra, con tamaños de letras y demás, que pueden utilizarla en caso de emergencia. Eh, y entonces, en base a esto, ustedes van a desarrollar la presentación de la actividad 2 y en la unidad 2 de este módulo, que es este que está acá, se les va a pedir desarrollar con el uso de otros, creación de diagrama y Smart Art, que son estos elementos que están aquí en el menú insertar, para crear, por ejemplo, Smart Art, son diferentes formas que podemos utilizar, por ejemplo, para la parte jerárquica, si queremos hacer un organigrama, si queremos definir procesos, aquí hay diferentes formas que podemos utilizar para definir algún proceso, ciclos, relación, matriz y demás. Bien, entonces, les invito a hablar un poquito sobre esto, que es el contenido, parte del contenido de la última unidad de este módulo, la unidad 2. Y aquí van a tener que desarrollar algunas actividades prácticas, 4, 5 y 6. Cada una de ellas tiene sus instrucciones de lo que deben ejecutar en base a lo que vimos el día de hoy
en cómo ejecutar acciones. Y si desean, pueden reutilizar el mismo tópico. Bien, porque la actividad 4 es una secuencia, por ejemplo, la actividad 5 es una secuencia de la unidad 4 y la actividad 6 es una secuencia de la unidad 5. Entonces, para que no tengan que hacer una nueva presentación para cada una de las actividades, lo que recomiendo es que la presentación que usted hizo en la actividad 2 le haga los ajustes necesarios para que cumpla con lo requerido en la actividad 3 y la cargue en la actividad 3. Lo mismo para la actividad 4, 5 y 6. De esa manera pueden trabajar un poquito más rápido. Líderes, dudas, aclaraciones. Este es el momento. Vamos a ver. Dudas, aclaraciones. Eh, Profesor, Ajá. en las presentaciones se le puede poner un límite de tiempo. Sí, claro, claro. Pero como les comentaba, esta parte va orientada más a un módulo un poco más avanzado que tenemos, que se llama presentaciones de alto impacto, Ok, en el cual trabajamos con lo que son botones animados, menús interactivos y todo eso lo creamos en PowerPoint, y en el cual también trabajamos mucho sobre la parte de los tiempos. Creo que en el canal de YouTube tengo algunos audiovisuales para los que deseen profundizar un poquito más. Se llama así, presentaciones de alto impacto en PowerPoint. Pero sí, lo puedes lograr acá. Bien, tanto en las animaciones puedes manejar el tiempo, la duración y que sea, por ejemplo, al hacer un clic o después de un tiempo establecido. E igual en las animaciones. Bien, puedes manejar cada elemento que tenga una duración X. Por ejemplo, este. Yo puedo jugar con este, por ejemplo, que tiene una animación. Aquí puedo tener la duración en la cual se va a ejecutar la animación, que viene siendo 50 milésimas de segundo. O si quiero agregar un retraso. Bien. La, esta parte del tiempo es recomendable para presentaciones que ustedes vayan a hacer que sean autoejecutables, o sea, que se hagan en un loop infinito. Eso quiere decir, por ejemplo, yo voy a presentar un producto, un menú, que ese menú va a estar siempre botando vamos a suponer que es un menú de hamburguesa, y yo quiero crear una animación que esa hamburguesa esté como botando un poco de humo. Bien, pero yo quiero que se mantenga en un loop, que se mantenga siempre ahí, eh, como siempre caliente. Bien, entonces yo podría aquí crear de que se repita esa animación, esa presentación, y esa presentación la podemos poner en una pantalla en grande en el establecimiento y que se repita siempre. Y ya está. Pero quizás podemos tener otro tipo de presentación en la cual tenemos una pantalla táctil en la tienda y en la presentación se muestran los productos. Ah, bueno, hamburguesa con bacon, doble carne y demás. Y si yo vengo en la pantalla táctil y presiono hamburguesa doble carne, ella me pueda indicar cuáles son los ingredientes que tiene. Ya yo puedo determinar si yo soy alérgico a la cebolla. Ah, no, mira, tiene cebolla. Ya yo no voy a tomar esa, vamos a elegir otra. Y puedo hacer una presentación interactiva si el hardware me lo permite, pero ya para ese caso de la presentación interactiva no vamos a necesitar tiempo. Bien. Mientras si es una presentación que está siempre ahí mostrando y no necesita interacción, sí podemos utilizar tiempo. Esto se utiliza mucho en los showrooms. Bien, cuando se está mostrando un producto y quiero que se mantenga ahí mostrándose todo el tiempo. Entonces, ya con esto terminamos, señores. Yo entiendo que sí, que estamos listos. Ya el concepto de grabar es el mismo que hemos visto en sesiones anteriores. Y nada, la idea es que ustedes completen las entregas, realicen sus actividades. Recordarles que el mínimo para aprobar por módulo de los 3 módulos son 60 puntos por módulo. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta. Nuestra fecha de compromiso de cierre del curso es el miércoles 17 a la medianoche. Una semana completa para que desarrollen las diferentes actividades y si tienen alguna actividad pendiente, la recojan. Miércoles 17 a la medianoche se oculta el curso. 18 publicamos calificaciones vía el grupo de WhatsApp.
Voy a tratar de a partir de mañana ya compartirle la grabación para que así puedan avanzar a la mayor brevedad con los entregables. Si no hay duda, señores, para mí un placer haber estado con ustedes estas 4 semanas. Espero que haya sido de bastante crecimiento para ustedes. Y si tienen alguna duda adicional, estamos por el grupo de WhatsApp mientras para apoyarles. Espero verles en la meta a todos. Pasen buenas noches. Gracias, buenas.